queremos impulsar claramente que la asociación no sea la Asociación de Madrid. Queremos, por eso, está aquí Almudena, por ejemplo, antes estaba también desde la Universidad de Valencia, estaba Cristóbal. Siempre queremos que haya como un representante de la asociación en cada territorio. Por lo tanto, valor territorial. Impulsar el valor territorial, ser la Asociación Española de Fundaciones de todo el territorio y participando todos. Tercer tema que salía, colaboración. Creo que algo que nos ha enseñado la crisis también ha sido el tema de colaborar. Ya en la crisis del 2008 empezamos a colaborar. Es verdad que veníamos de una pobre colaboración, vamos a ser honestos y sinceros, pero después del 2008 esa colaboración ha empezado a ser fructífera y ahora mucho más con el tema de la pandemia y con el tema de la COVID. La colaboración ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse y es verdad que, como digo, que en principio no colaborábamos con tanta intensidad, ahora de la necesidad se ha hecho virtud y las fundaciones se han dado cuenta que colaborando son más eficaces, son más eficientes y, en definitiva, tienen más impacto sobre los fines de interés general, que es lo que nos interesa, ¿no? Claramente. Cuarto reto podría ser la transformación digital. Claramente. O sea, o nos transformamos digitalmente o nos adaptamos digitalmente o nos quedamos fuera del mercado, y permitidme decirlo así. Hasta para relacionarnos con proveedores vamos a tener que estar inmersos dentro de la transformación digital. Pero además tiene bastantes ventajas, lo hemos visto con la pandemia. Como dije, ahora los socios están a un clic. Ha habido más colaboración gracias, evidentemente, al tema de transformación digital. E igual que se tienen que transformar y se tienen que digitalizar las administraciones públicas y las empresas, exactamente igual lo tienen que hacer las fundaciones, ¿no? Pero si me decís cuál es el gran reto, y con esto acabo, ¿cuál es el gran reto? Sin duda es el reto de la sostenibilidad. Sostenibilidad con mayúscula. O sea, estamos hablando del tema social hoy aquí, pero no podemos olvidar el medioambiental. No hay sostenibilidad sin el reto medioambiental, no hay sostenibilidad sin el reto de la pobreza, de la exclusión, de la desigualdad. No la hay. Pero también la sostenibilidad hacia adentro, de diversificar nuestras fuentes de financiación, de ser ejemplares, de ser éticos, de ser transparentes, de tener buen gobierno, y de esa forma podremos conseguir la sostenibilidad. En síntesis, creo que la fundación que tiene futuro, o el conjunto de fundaciones que tienen futuro, serán aquellas que aporten valor social, aporten valor territorial, colaboren, se transformen digitalmente, sean transparentes y tengan buen gobierno y actúen con profesionalidad. Y todo eso, si se conjuga, sin duda te va a llevar a la sostenibilidad. De ahí que quería aprovechar estos 3 minutos para lanzar claramente que no solo la transparencia y el buen gobierno, sino que todos los elementos que he dicho, la colaboración, el valor social, el valor territorial, la transformación digital, son nuestros retos y son necesarios, pero que que nos ocupa es súper importante, porque a la sociedad, yo siempre digo que, como he dicho antes, que somos los accionistas nuestros son los beneficiarios. Nosotros tenemos que rendir cuentas porque trabajamos por el fin de interés general exactamente igual o más que la administración pública, en ese sentido. De ahí que os animo a profundizar bien en este tema, a que eso de que hay que publicar las cuentas sea algo natural, a eso de que hay que decir quién es tu patronato sea algo natural, eso de decir dónde están tus fuentes de financiación y quién te financia es algo natural, y que no solo la transparencia tiene que ver con las cuentas y con la rendición de cuentas, sino que tiene que ver con temas como, por ejemplo, dejar muy claro a la persona que te ve, que te escucha, cuál es tu misión, cuál es tu tarea, cuál es tu propósito, temas que a la gente que dona o a la empresa que dona o a la administración que quiere apoyar la iniciativa tiene que estar clarísimo. Así es que mucho ánimo y muchas gracias por estar aquí. Gràcies, Silverio. Este cap de setmana, pensant en avui, vaig entrar en la vostra pàgina web i em vaig donar compte que quasi sou 900 fundacions. Clar, la magnitud de la vostra associació cal posar-la en valor. I jo crec que com a persones implicades en la societat civil, pues bueno, cal posar també en valor l'esforç, no?, que se fa des de les fundacions, al igual que el teixit social associatiu, no?, per aconseguir també una societat més plural i més activa
cap a, com tu estaves dient, aquesta lluita contra les desigualtats i front al canvi climàtic, no? Entonces, agrair-te molt, Silverio, les teues claus, en les que compartís i en les que nosaltres compartim mitjançant la nostra Fundació General, el seu gerent, Ratxi Cristóbal. Va ser ja fa una aposta de fa molts anys en la que compartim patronat i bueno, pues, i aportem tot el que podem en la construcció d'aquest Consell també autonòmic. Dit això, tenim també l'honor i el plaer institucional i personal de tindre a Toni Llorente Ferrer, secretari autonòmic de de Participació i Transparència, d'una de les conselleries, un dels noms més llargs, però també més apassionants que té el nostre govern valencià, la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, a la que vaig allà d'endavant, cal felicitar per tot l'equip que dirigit per la consellera Rosa Pérez Garijo, esteu fent en la promoció de la cooperació internacional, de tot el pla de participació, en aquests pressupostos participatius que estan sent un referent, en tota la feina en transparència i en aquesta recuperació de la memòria que ens aporta qualitat democràtica. Per tant, Toni, moltíssimes gràcies per estar així i també per donar suport a aquesta iniciativa que organitza la Fundació Nova Feina i l'Associació de Fundacions d'Espanya. Molt bé, molt bon dia. Moltes gràcies, Carles, per les paraules tan amables. Moltes gràcies. Bueno, agradecer la invitación a la Fundación Nova Feina y a la Asociación Española de Fundaciones. Es un placer pues, poder estar también hoy aquí. Hace unas pocas semanas hacíamos la actividad en Alicante. La verdad que la encontré realmente interesante. Me sumo a las palabras también expresadas anteriormente, ¿no? De que es un placer poder ir recuperando, a pesar de los condicionantes, poder ir recuperando las actividades presenciales y el contacto humano, poder vernos a las caras siempre, bueno, es el valor de la proximidad siempre es de agradecer y sin duda es el mejor síntoma de que vamos dejando atrás los meses tan difíciles que hemos vivido y que por desgracia pues nunca vamos a poder olvidar. Esperemos aprender algunas cuestiones, ¿no? Como bien comentaba también Silverio, del que he de decir que no puedo más que compartir los puntos que comentaba antes y que alegra ver ese alineamiento en las estrategias, obviamente también desde la Consellería. Quería daros las gracias por la realización de la jornada. Creo que es muy acertado, tanto la charla de después, la ponencia de después, en cuanto a las obligaciones desde un punto de vista más jurídico en materia de transparencia para las entidades sociales, como la mesa redonda en la que veía pues, que participan compañeros y compañeras que no son también pues, muy conocidos y con los que mantenemos mucha colaboración desde la Consellería, como son desde la coordinadora de ONGDs, la plataforma ONG de Acción Social, la Fundació Horta Sud y la Fundació Nova Feina. Seguro que resulta también muy interesante. Como no puede ser otro modo, desde la Consellería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, pues nos encontramos muy comprometidos y tenemos como objetivo principal, uno de sus objetivos principales, el fomentar la cultura de la transparencia y el buen gobierno, porque entendemos que son elementos esenciales para la mejora de la calidad democrática y que deben estar presentes en nuestro día a día. No solo, como comentaba Silverio, en las instituciones, sino en todo tipo de entidades, fundaciones, colectivos, plataformas, entidades deportivas, que sobre todo también y especialmente pues, cuando reciben esos recursos públicos. La transparencia siempre va a ayudar. Nosotros insistimos mucho en que es el mejor antídoto para combatir la desafección ciudadana, que por desgracia pues, es muy presente en la actualidad para mucha población, para una buena parte de la población. Sirve la transparencia para generar proximidad y hace, en definitiva, pues que las ciudadanas y ciudadanos se sientan más cercanos, ¿no? a las instituciones, que lo sientan más suyas y que generen más confianza. Además, no podemos olvidar pues, que la transparencia es fundamental para la participación, para que se dé una participación ciudadana real y en unas condiciones idóneas para que se pueda realizar.
No es un cambio fácil, muchas veces pues implica muchas mentalidades, nuevas tecnologías, se percibe como que es algo que no es de un día para otro, hay que invertir recursos, esfuerzos y no siempre es un cambio fácil, pero también me gustaba pues el título, ¿no? Como recogía la programación, es un reto y es una puerta de nuevas oportunidades. Yo creo que así también se debe entender y sin duda el esfuerzo vale la pena. Hay que reconocer que se ha mejorado mucho desde portales de transparencia, visores presupuestarios, que forman parte también de la información que podemos localizar en muchas entidades, canales, el esfuerzo por establecer canales de comunicación más directa o, por ejemplo, un ámbito que como instituciones públicas estamos muy interesados y trabajando intensamente desde la Consellería porque entendemos que dicen que es el petróleo del siglo XXI, el tema de los datos abiertos, ¿no? Entendemos que también avanzar en la cultura de los datos abiertos pues es algo fundamental, no solo para crear riqueza desde un punto de vista económico, sino para crear el bienestar social tan necesario también en nuestra sociedad. Algo que comentaba también Silverio y que considero fundamental y que va con el día a día, ¿no? Con la política de nuestros tiempos, es la necesidad de tejer redes, de tejer conexiones. Yo creo que así nos lo ha hecho muy patente la pandemia, que vivimos en una sociedad interconectada, que lo que ocurre a miles de kilómetros al final acaba teniendo consecuencias directas también en nuestra casa y, por tanto, yo creo que así lo marca los tiempos en muchos ámbitos, en la investigación, en la cultura, en la política, esa necesidad de tejer redes, de establecer complicidades, en definitiva, de cooperar, de intentar también hacer lo posible para cambiar las normas del juego de la competición constante por la cooperación, por los aprendizajes compartidos, que es también, en definitiva, yo creo, el principio que inspiran actividades como estas, ¿no? El poner en común iniciativas y esfuerzos que ya se están dando de manera muy positiva. Y desde ese ámbito, desde ese parámetro, pues así lo intentamos hacer desde la Consellería, estableciendo convenios con ayuntamientos, con las diputaciones, mecanismos de cooperación, viendo cuáles son las formas más idóneas al final para llegar a nuestros objetivos al conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, pues decir que estamos trabajando, tenemos ya ultimado un convenio con la Asociación Española de Fundaciones, a quien pues bueno, reconocemos, digamos, como actor preferente, por como comentaba Carles, ¿no? Por el número de entidades a las que acoge, por su potencial a la hora de colaborar conjuntamente con acciones como esta, con acciones de formación, de difusión tan necesarias. Yo creo que, bueno, y luego en la ponencia de después pues se verá claramente, ¿no? El marco jurídico en transparencia y un marco jurídico potente y claro, en la Ley de Transparencia del 2013, la ley estatal. En el ámbito autonómico valenciano pues tenemos la Ley 2/2015 y actualmente, como saben, se encuentra ya en las últimas fases de tramitación una nueva Ley de Transparencia que esperamos nos sirva para impulsar ese esfuerzo, como digo, ya realizado desde hace años, pero siempre la nueva ley pues va a profundizar y también establecerá cambios en esas obligaciones que tendrán las entidades valencianas. Y después también con un principio de que no solo se trata desde las instituciones de hacer leyes y reglamentos, sino que, y muchas veces es lo más complicado, el hacerlas, el cumplir, ¿no? Y el más que, digamos, el papel necesario de la administración de ayudar en ese cumplimiento a las entidades. Y simplemente, pues, dar algún ejemplo de ese esfuerzo por ayudar, como pueden ser las guías de transparencia que desde la Consellería para entidades deportivas hemos ido realizando con esa tarea de difusión, acciones de formación también a los responsables de entidades para el cumplimiento en materia de transparencia, o lo mencionábamos antes, que la presentaremos en breve, después de bastantes meses también de trabajo, porque bueno, todo lo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas y desde el ámbito autonómico siempre lleva un esfuerzo importante, como es la plataforma de transparencia para las entidades privadas, con ese objetivo, como decía, de que cualquier entidad pueda registrarse y que de manera automática pueda aparecer la información relativa a las subvenciones que recibe por parte de las administraciones públicas. Y en cuanto
la presentemos, que como digo será en las próximas semanas, pues también contaremos con vuestra complicidad para darla a conocer y para la difusión necesaria que una iniciativa como esta debe tener. Sin más, como digo, reitero mi agradecimiento. Es un placer que se lleven a cabo actividades de este tipo y podéis contar con la colaboración de la Consellería de Participación y Transparencia. Espero que la jornada sea de mucho provecho. Bé, doncs, donades les benvingudes i les presentacions, solament ens queda posar-vos a reflexionar, a aprendre, a veure com fomentem aquesta participació i aquesta transparència en les nostres organitzacions. Ara, després d'aquest moment de benvinguda, va ja la ponència, diríem, marc d'Isabel Peñalosa, i ja després una taula rodona que, com deia Toni, són 4 referents, la POAS, la Coordinadora Valenciana, Fundació l'Horta Sud i Nova Feina, que som, que sou, que som i que sou, referents en aquest afavoriment de revitalització del teixit social i també del foment de la transparència. Pot parecer una mica aixina, però possiblement lo de la transparència i la participació, sempre que raonem, i després de tants anys ja de democràcia, possiblement una part d'un vers de Miquel Martí i Pol ens pot servir, i en tot el permís de la taula, de les organitzacions organitzadores i de la conselleria, donar-vos el desig de que vagi tot bé en la frase, el vers de Miquel Martí i Pol, en temes de transparència, participació i moltes de les nostres coses de la vida, tot està per fer i tot és possible. Gràcies i bona jornada. Buenos días. Gracias a todos por venir, a los que estáis aquí presencialmente, y gracias a los que nos están escuchando online. No está en este momento, pero bueno, en cualquier caso quería también, como las personas que me han precedido, agradecer a la Universitat de Valencia y al Col·legi Mayor que nos hayan acogido, y también agradecer sobre todo a Antonio Llorente, al secretario autonómico, también su presencia en esta jornada, y también y sobre todo agradecer a la Fundación Nova Feina, que ha hecho un gran esfuerzo por organizar estas jornadas, y la colaboración que hemos tenido con ellos ha sido magnífica. Completando un poco lo que Silverio Age ha estado comentando de las claves sobre las que deberíamos de trabajar a partir de ahora, después de la situación que hemos vivido, yo quería centrarme sobre todo en la parte de transparencia. En la Asociación Española de Fundaciones tenemos claro que trabajar con transparencia es fundamental, es básico, y que forma parte de la labor de la asociación impulsarla y fomentarla. Y para ello no solamente se habla de ello, se publicita, etcétera, sino que además se ha dotado a las fundaciones asociadas de herramientas necesarias para poder trabajar con transparencia. Y la primera de ellas es una herramienta de autoevaluación que ofrece la Asociación Española de Fundaciones a sus fundaciones asociadas, de la que José Redondo nos hablará más tarde. Y además hay otros medios a través de los cuales la asociación transmite o ayuda a las fundaciones asociadas a trabajar con transparencia. Por un lado son las acciones formativas, como la Escuela de Patronos, o acciones formativas encaminadas al buen gobierno, etcétera. Y por otro lado, además, toda la tarea divulgativa o todas las acciones divulgativas que hace en su página web. La página web de la Asociación Española de Fundaciones, si tenéis ocasión de consultarla, aquellos que no lo hayáis hecho ya, tiene muchísima información de todo tipo respecto a transparencia y buen gobierno. Os invito a visitar la página web y a
consultar toda esta información. Y sin más paso a presentar a nuestra ponente, Isabel Peñalosa Esteban. Isabel Peñalosa es doctora y licenciada en Derecho. Está vinculada a la Asociación Española de Fundaciones desde 2011. Es la directora de Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica de la asociación y la vicesecretaria de la asociación también. Copreside el Comité Legal de la Philanthropy Advocacy, que es un proyecto conjunto de Dafne y del Centro Europeo de Fundaciones. Ella es ponente habitual de cursos y seminarios sobre mecenazgo, fundaciones y entidades del tercer sector. Doy fe, ha sido profesora mía. Muy buena, por cierto. Así como autora de numerosos artículos, tanto individuales como en colaboración con otros expertos. También es miembro del Consejo de Redacción del Anuario de Derecho de Fundaciones, así como del Consejo Asesor del International Center for Not-for-Profit Law y patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad y miembro del Comité de la Fundación Pro Bono España. Entonces, creo que Isabel ocupa muy bien su tiempo, hace muchísimas cosas, pero yo, aparte de todo esto, tengo que destacar que es una muy buena compañera, un gran apoyo en la asociación y que es un placer trabajar con ella en todas las cosas que hacemos juntas. Y sin más, pues te doy paso, Isabel, y una vez más, encantados de escuchar todo lo que sabes sobre fundaciones. Muchas gracias, Almudena. Buen día, buenos días. Bueno, sí, resumiendo, la verdad es que tengo que encender esto, ¿no? Perdón. La verdad es que, bueno, lo que sí que puedo decir es que llevo ya casi una vida dedicada a esto de las fundaciones. Entonces, bueno, espero haber aprendido algo y, sobre todo, lo que es más importante, ser capaz de transmitirlo, ¿no? Y ser capaz de transmitir algo, el título de la ponencia y de la jornada en general es Transparencia y cumplimiento en el sector social valenciano, ¿no? Ya han hecho una muy buena introducción a la transparencia en la inauguración de la jornada. Creo que han sintetizado muy bien qué es la transparencia y por qué es importante y cuáles son todas las derivadas y las aristas de la transparencia, ¿no? Pero claro, ya si hablamos de cumplimiento, hablar de cumplimiento es hablar pues de ya no lo llamamos ni siquiera régimen jurídico, sino es hablar al fin y al cabo de un marco regulador que cada día es más amplio, que cada día es más complejo y lo es para todo tipo de entidades, también para las personas, también para los ciudadanos. Yo creo que el entorno en el que nos movemos es cada día más complejo. Hemos vivido una situación muy excepcional como es la del COVID, ¿no? Pero creo que eso nos ha hecho vivir en carne propia, ¿no? Lo que son las normas y a veces la dificultad de entenderlas, la dificultad de aplicarlas, incluso la dificultad de cumplirlas aunque quieras cumplirlas, ¿no? Pues esto pasa un poco también en el entorno regulatorio de las fundaciones, ¿no? Yo casi empezaría diciendo que las fundaciones, aunque no quisiéramos ser transparentes, ¿no? Cosa que no es cierta, ¿no? El sector ha evolucionado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la transparencia. No nos quedaría más remedio que ser transparentes y no nos quedaría más remedio, bueno, que cumplir. Cumplir tendremos que hacerlo todos, ¿no? El desconocimiento de las leyes no excusa su cumplimiento, ¿no? Pues para las fundaciones tampoco. Pero es que aunque no quisiéramos ser transparentes, estaríamos obligados a hacerlo porque somos entidades supervisadas. Yo siempre empiezo por ahí y esto en el ámbito jurídico es muy importante y enseguida ves que hasta en los ambientes jurídicos más, no sé, de mayor nivel, por decirlo de alguna manera, cuando dices las fundaciones es que somos entidades supervisadas. Y entonces cambia el chip, ¿no? Porque son conscientes y se dan cuenta de que estamos ante entidades que tienen muchísimas cosas que cumplir. Las asociaciones también, las asociaciones de utilidad pública también, pero es verdad que ahí el grado de supervisión es un poco inferior, no por nada, sino porque estamos hablando del ejercicio de un derecho fundamental que es el ejercicio del derecho de asociación. Como no tenemos demasiado tiempo y se trata un poco de refrescar cosas y de ver un poco dónde nos encontramos, ¿no? Y que yo creo de ir introduciendo elementos para el debate posterior y para la mesa posterior, yo me voy a referir a estas 4 cuestiones, luego os pasarán la presentación
Os podemos mandar más links con recursos también, como decían, bueno, pues sobre herramientas de transparencia, la nuestra, otras, guías sobre compliance, que hay muchas, etcétera, ¿no? Pero me gustaría destacar al menos 4 cuestiones, ¿no? Primero, simplemente mencionar o reflexionar, bueno, decir simplemente qué entendemos por compliance, o al menos qué entiendo yo por compliance. ¿Por qué hablamos de compliance últimamente? ¿Por qué hablamos de cumplimiento? Y hablamos de cumplimiento sobre todo en el ámbito de la responsabilidad penal, sin olvidar, como digo, que al ser las fundaciones, no tanto las asociaciones, entidades supervisadas, bueno, pues tienen lo he llamado, seguramente esto algún administrativista le suena sacrilegio, pero bueno, compliance administrativo, no sé si la palabra es admisible o no, pero es eso, es el cumplimiento en el ámbito no penal, no civil, sino en el administrativo, aunque sean personas jurídicas, las fundaciones. Y me referiré a la transparencia desde 2 puntos de vista, ¿no? El de la regulación y el de la autorregulación. En la transparencia desde un punto de vista de la obligatoriedad y la transparencia desde un punto de vista de la voluntariedad para llegar más allá, ¿no? El término compliance, la verdad es que realmente tiene traducción. Hablamos de compliance, compliance es cumplir, ¿no? Pero bueno, estamos utilizando todos el término compliance, ¿no? Y más concretamente, una de las asociaciones bueno, pues, que trabaja esto del compliance y que lleva tiempo trabajándolo y que es internacional, la World Compliance Association, define el compliance, pone delante corporate compliance, aquí tendríamos que decir foundations o non-profit compliance o algo así. Es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. Es decir, es cumplir, de acuerdo, pero con un objetivo muy concreto, el de identificar para qué, no para eliminar, que el riesgo cero es imposible, pero para reducir los riesgos no solo legales, sino los riesgos operativos y de cualquier otro tipo. En el ámbito financiero también hablamos de riesgos financieros y no financieros, ¿no? Pues en el ámbito del cumplimiento legal ocurre lo mismo. Hay riesgos que son puramente legales y otros que, sin ser puramente legales, no dejan de ser riesgos que pueden tener consecuencias negativas para la organización, ¿no? Por tanto, el compliance, en definitiva, tiene, o desde mi punto de vista, tiene esas tres patas, ¿no? Es decir, el de cumplir primero las disposiciones legales, ¿no? Ya, si cumplimos, pues habrá que empezar por ahí. También cumplir, en la medida en que nos lo hayamos autoimpuesto, y esto es importante, las recomendaciones y las buenas prácticas. Podemos no autorregularnos, pero si nos autorregulamos no es para cumplir o no cumplir, es para cumplir. Esto también es importante. Muchas veces vamos a hacer un código de conducta. Está muy bien hacer un código de conducta, puedes no hacerlo, pero si lo haces, te estás vinculando a ti mismo y no solo los tribunales, sino que los terceros que se relacionan contigo te pueden exigir cumplir ese código, ¿no? No por el hecho de que no, como lo hice voluntariamente, ahora que no lo cumpla no pasa nada. Sí pasa, entramos en otro ámbito, más el del derecho privado, no público, pero sí que pasa, ¿no? Y el compliance va mucho, y esto es lo que yo creo que seguramente todos ya en vuestras organizaciones, cuando empezamos con esto hace años, casi nadie nos habíamos enfrentado a esto, nosotros tampoco, ¿no? Pero seguro que muchas de vuestras asociaciones y fundaciones ya estéis acostumbrados a qué es esto del compliance. Procedimientos que en algunos casos ya teníamos, no son nuevos, pero que ahora los hemos puesto un poco en orden precisamente para montar esto que llaman sistema de compliance, ¿no? Y ese sistema, como decía, es un sistema de protección de riesgos legales y regulatorios que pueden llevar aparejadas sanciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa sería la consecuencia, de riesgos reputacionales y también, y aquí es donde entramos en lo que se entiende por compliance, digamos, en sentido estricto, o aquí entramos en el ámbito en el que el compliance ha entrado de lleno, ya no solo en nuestro ordenamiento, sino en nuestras vidas, que es el de el cumplimiento en el ámbito penal, ¿de acuerdo? Es decir, el compliance, el sistema de compliance, como un sistema de protección tendente a evitar que en el seno de nuestras organizaciones se puedan cometer delitos. ¿Delitos de qué tipo? Pues ahora lo veremos. Perdón. Hemos salido esto de la dualidad presencial
online. de la... Sí. Sí, no, lo de las pantallas. Al No, pero final. todo un Creíamos poco- que lo manejábamos, Voy pero con no. error. Inténtalo de nuevo. Compartimos pantalla. Sí, me ayuda, ¿no? ¿Ya estaríamos? ¿No estamos? ¿Ahora sí? Lo dejamos así, si quieres. Sí. No, no, sí es mejor. ¿Sí? Muy bien. Vale. Bueno, y como os decía, ¿por qué estamos, o por qué, no tanto porque ha llegado el cumplimiento a nuestras vidas, que estaba, ¿no? Pero porque ha llegado el término compliance, ¿no? A nuestro mundo, y llegó por una circunstancia muy concreta, pero de mucha trascendencia, en el ámbito no ya puramente jurídico, sino en el ámbito de las empresas, de las organizaciones y en el ámbito organizativo, que fue la modificación de nuestro Código Penal para decir o incorporar a las personas jurídicas como sujetos que pueden cometer delitos, ¿no? La tradición de nuestro Código Penal no era la tradición anglosajona en la que esto ya se había adoptado hace tiempo, sino que en nuestro ordenamiento solo las personas podemos cometer delitos, no las organizaciones, ¿no? Esto se ha modificado y ahora las organizaciones pueden cometer delitos y entre esas organizaciones no quedan fuera ni fundaciones ni asociaciones. Queda fuera, por ejemplo, la administración pública, porque se entiende, no es que sea irresponsable, está sujeto a otro tipo de responsabilidad, pero sí entra toda persona jurídica y con ellas las entidades sin ánimo de lucro. Lógicamente, las entidades no pueden cometer delitos por sí, las personas jurídicas por sí mismas, tienen que actuar a través de personas físicas, ¿no? Pero eso no quiere decir que los actos que cometan esas personas físicas que representan a nuestras fundaciones o a nuestras asociaciones no puedan tener, mejor dicho, pueden tener consecuencias penales, pueden constituir ilícitos penales y tendrá que responder la entidad, la persona jurídica, si como consecuencia de ese ilícito, de ese delito, existe algún tipo de provecho o aprovechamiento para la entidad. Es decir, no es lo mismo una persona que, eludiendo todos los sistemas de control y todos los procedimientos que pueda tener una organización, desvía fondos de la fundación a su cuenta personal, ahí sería responsable personalmente y la responsabilidad penal de la persona jurídica no evita, obviamente, ni elimina ese tipo de responsabilidad. Pero otra cosa es algún tipo de delito, alguna actuación económica que, por ejemplo, pueda ser constitutivo de un delito contra la hacienda pública, contra la seguridad social, por fraude de subvenciones, que son algunos de los delitos que son importantes en nuestro sector, y que ese resultado, ¿no? Aproveche a quién, no la persona, que no, digamos, por decirlo así llanamente, no se lleva nada a su casa, sino a la propia organización. ¿Quién está pagando menos? ¿Quién está cobrando de más, de menos? ¿Para quién tiene consecuencia eso? Para la organización, ¿no? Esto que no es sencillo y que, bueno, así dicho, pues parece, bueno, pues eso, parece muy claro. Bueno, pues poco a poco esto se ha ido introduciendo en nuestro ordenamiento, los jueces y los fiscales, bueno, pues han ido desarrollando este concepto de responsabilidad penal de la persona jurídica, se han ido produciendo pues ciertas sentencias, vamos contando ya con algo de jurisprudencia y sobre todo con criterios de la Fiscalía o las Fiscalías, pero a esto todavía le queda bastante recorrido y nos movemos todavía con una cierta incertidumbre. ¿Pero por qué influye todo esto en las organizaciones? Bueno, pues fundamentalmente porque la ley lo que dice, el Código Penal lo que dice es, bueno, la persona jurídica puede responder. ¿Quiénes actúan en su nombre? Pues otras personas. ¿Quiénes pueden ser esas personas? En nuestro caso, los patronatos, los miembros de la junta directiva, los apoderados, el personal, incluso un tercero, aunque no sea personal de la fundación propiamente dicho, que tenga un encargo por nuestra parte. Pero aunque ese resultado lesivo se produjera, aunque fuera constitutivo de delito, lo que podría ocurrir es que
la entidad quedara eximida de responsabilidad. ¿Y cuándo quedaría eximida de responsabilidad? Pues el propio Código Penal dice ahí, cuando habiendo adoptado y ejecutado con eficacia, cuando haya adoptado y ejecutado con eficacia antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos. Esto es lo que en nuestras organizaciones llamamos sistema de compliance, modelo de compliance, algunos lo llamaréis manual de prevención penal, manual de prevención de delitos, en fin, cada uno de una manera, ¿no? No solo que se hayan adoptado esas medidas, sino que se haya confiado a algún órgano de la organización la supervisión, porque es, oye, yo implanto estas medidas, pero alguien tiene que vigilar que se cumplen o no se cumplen, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tiene que haber estado establecido. En definitiva, para que la entidad pueda eximirse de esa responsabilidad, tendría que demostrar que ha puesto todos los medios, en definitiva, que ha sido diligente. Al fin y al cabo, esto es el concepto, ¿no?, de diligencia, ¿no? Es decir, que ha tratado de poner todas las medidas para que eso no ocurra. Y aun poniéndolas, ha ocurrido. Lo que pasa es que si no hay ningún tipo de control, da igual quién firme, quién no firme, da igual que las decisiones que tiene que adoptar el patronato las adopte el director o el director de un programa, si todo eso da igual y eso no está organizado, pues el juez puede decir, oye, mira, tú tienes aquí un manual estupendo, tienes un sistema de prevención, pero no ha funcionado porque realmente no lo has llegado a implantar, simplemente tienes un manual en un cajón, ¿no? Lo curioso del Código Penal es que ya dice cómo tienen que ser. Esto es raro porque casi parece más una norma administrativa, pero está metida en el Código Penal, ¿no? Dice cómo tienen que ser esos modelos de gestión, esos modelos de compliance y de prevención de riesgos penales, ¿no? Dice que al menos, todo esto siempre es al menos, lógicamente, esto es lo mínimo, que tienen que identificar las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos, esto es lo que conocéis como el mapa de riesgos. Establecerán protocolos y procedimientos de adopción de decisiones y de ejecución. Como os decía al principio, ya teníamos sistemas de compliance porque teníamos estatutos, ¿no? Y teníamos reglamentos internos de funcionamiento que ya nos decían cómo había que tomar las decisiones. Bueno, pues eso hay que ponerlo, por decirlo de alguna manera, encima de la mesa, ¿no? Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros. Casi todas las organizaciones no lucrativas están muy profesionalizadas y cuentan con ello, pero hay que tenerlo. Luego hay que imponer, dice, la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo interno encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención. Esta es una de las razones por las que han ido proliferando muchísimo, aunque también existían antes de la reforma del Código Penal, los llamados canales éticos o canales de denuncias, porque al final la forma parece a priori más eficaz de saber qué ocurre en la organización es que alguien anónimamente o confidencialmente pueda decir, oye, yo he tenido conocimiento de esto es correcto, esto no es así, yo les aviso de, me ha pasado esto. Esto en algunas organizaciones se ha visto que es muy eficaz. Ha habido casos conocidos de organizaciones, por ejemplo, de cooperación al desarrollo, pero de muchos otros ámbitos, también en la acción social, en el que los procedimientos se han iniciado no por una denuncia externa, no por un procedimiento de revisión de ningún órgano administrativo, sino por una denuncia interna. Estamos muy poco acostumbrados en España a esto, pero cada vez se está implantando más y cada vez está funcionando más. Las propias administraciones públicas ya han ido poniendo estos canales de denuncia también a disposición de cualquier ciudadano, ¿no? Suena mal esto de canal de denuncia. La mayor parte de las organizaciones son irregularidades que probablemente, desde luego, no son constitutivas de delito y que son fácilmente corregibles, pero por lo menos nos permiten corregirlo. Si no lo conocemos, no lo vamos a poder corregir, ¿no? Bueno, un sistema disciplinario y una verificación periódica, ¿no? Ahí he puesto un poco un dibujito de ese ciclo, ¿no?, de lo que supone implantar un sistema de prevención penal. Ahí tenéis una guía, por ejemplo, de implementación de un modelo de prevención penal en organizaciones pequeñas que ha hecho la Comisión de Tercer Sector de la World Compliance Association, en la que estamos nosotros también, y está muy pensado para las organizaciones pequeñas para que todo esto anterior no se convierta en un horror, ¿no? Es decir, yo diría, casi el objeto de la exposición o lo que nos trae hoy aquí es cómo cumplir o cómo ser transparentes sin morir en el intento. Yo creo que todas las organizaciones quieren cumplir, todas las organizaciones quieren ser transparentes, pero a veces se encuentran bastantes
más que piedras, dudas en el camino, ¿no? Y hasta dónde llego, qué merece la pena, qué no merece la pena. También hay que ser responsables con el uso de los recursos, de forma que tampoco podemos meternos y dedicar a toda la organización y un montón de dinero a hacer un plan de prevención penal, ¿no? Porque no estaríamos cumpliendo con nuestra misión. Entonces, todo esto, bueno, pues entra dentro de las decisiones que tiene que tomar el patronato. Como os decía, cuando hablamos de cumplimiento hablamos sobre todo de compliance penal y de evitar riesgos, el riesgo de que se cometan delitos. Pero si hablamos de compliance, no hay que olvidar, porque se está complicando todo tanto, que a veces nos olvidamos de lo que para las fundaciones, sobre todo, también para las asociaciones, es esencial, y es, oiga, yo soy una entidad supervisada, yo tengo una ley de fundaciones que ya no solo me obliga a rendir cuentas, que ya no solo me obliga pues a informar de mis actividades y de mi plan de actividades al protectorado, sino que incluso contiene un sistema de autorizaciones administrativas previas y de comunicaciones, ¿no? Cuando empezamos a dar todas estas jornadas de compliance penal, a veces veíamos que las organizaciones se centran tanto en lo penal y en los riesgos penales que, claro, el Código Penal no está hecho solo para fundaciones, entonces no te dice, hombre, lo primero que deberías revisar es tu ley de fundaciones y si estás cumpliendo con lo que dice ahí, porque si no estás cumpliendo con lo que dices ahí y además es una entidad supervisada, tenemos un problema, porque quiere decir que hayan fallado absolutamente todos los controles, el control interno, el control del protectorado, todos, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es una de las primeras cosas que una entidad debería revisar. No me voy a detener porque no hay tiempo, pero bueno, tanto en la ley estatal como en la ley valenciana, pues hay obligaciones de rendición de cuentas, un sistema de autorizaciones y comunicaciones al protectorado para actos de disposición y para ciertos conflictos de interés que tienen mucho que ver, y una buena regulación, autorregulación del conflicto de interés es también un muy buen mecanismo de prevención penal, no solo de administrativo o civil. Hay obligaciones de auditoría específicas, bien por el volumen, bien porque se perciben subvenciones o contratos públicos. Hay una serie de obligaciones registrales. Y en el ámbito de las asociaciones, igual, sobre todo para las de utilidad pública, ¿no? Incluso aunque no haya obligaciones de auditoría por volumen, hay obligaciones de auditoría cuando se gestionan recursos públicos y algunas obligaciones reducidas, ¿no? Registrales, aunque más reducidas para asociaciones. Y luego hay obligaciones comunes, ¿no? Obligaciones fiscales, obviamente, de hecho, uno de los delitos que pueden cometer las personas jurídicas son delitos contra la hacienda pública. Es verdad que en el caso de las fundaciones dices, bueno, estamos todos exentos, realmente, ¿cómo voy a cometer un delito fiscal? Bueno, ojo, porque si Hacienda te regulariza, no cumples los requisitos, entonces te sale una cuota o simplemente hay otras obligaciones fiscales, pues de retención a los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otras actividades que tienen mucho que ver también con el cumplimiento y que, por decirlo de alguna manera, están muy de actualidad, que es toda la normativa de protección de datos, ¿vale? Y luego todas las obligaciones que tenemos, específicamente las entidades sin ánimo de lucro, en relación con la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. De hecho, en general, casi todas las entidades sin fin de lucro tienen un manual de prevención penal, pero tienen también un manual o unas normas internas de cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, que obligan fundamentalmente a tener identificados a nuestros donantes a partir de 100 euros. Y cuando son personas jurídicas, incluso ir un poco más allá. Y a nuestras contrapartes, si hacemos donaciones, pues también tenerlas más o menos, o sea, debemos conocerlas. Es un poco lo de conoce a tu cliente del ámbito empresarial, pues aquí es conoce a tu donante, conoce a tu beneficiario, ¿no? Con todas las excepciones que esto tiene en cuanto al colectivo de beneficiarios, que a veces son colectivos vulnerables, en los que hay que equilibrar, bueno, hasta qué punto cumplir con determinadas obligaciones de identificación o con el cumplimiento de la misión, ¿no? Pero que tienen que ser decisiones, digamos, razonadas, ¿vale? Además, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es uno de los delitos. Hay un régimen administrativo, ¿vale? Por eso lo pongo ahí, porque hay sanciones puramente administrativas, pero además puede llegar a ser un delito y es el único delito que las personas jurídicas pueden cometer simplemente a título de imprudencia, ¿vale? Con lo cual, pues nos obliga a reforzar esa diligencia, ¿no?
Y esto en cuanto al cumplimiento, ¿no? El cumplimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que está estrechísimamente relacionado con la transparencia y sobre todo con el buen gobierno, ¿no? Yo creo que no hay buen gobierno sin cumplimiento, no hay buen gobierno sin transparencia, no hay transparencia sin buen gobierno y transparencia sin cumplimiento pues es también un poco difícil. Yo creo que en España la legislación de transparencia, la transparencia se ha ido introduciendo paulatinamente, ¿no? A lo largo de los últimos, no me atrevo a decir si 20 años, pero bueno, llevamos hablando de transparencia ya bastante tiempo, pero sobre todo se ha desarrollado muchísimo más en el ámbito privado y se ha desarrollado en el sector no lucrativo fundamentalmente por aquellas organizaciones que obtienen sus recursos principalmente de donantes, pequeños donantes, socios, y bueno, en los que esa obligación de transparencia y rendición de cuentas, más allá de la rendición administrativa, iba un poco de suyo y pues han ido dando grandes pasos. De hecho, cuando llegó la Ley de Transparencia a España, muchísimas organizaciones no lucrativas, ONGs, ya habían hecho muchas cosas y estaban muy avanzadas en transparencia y se dieron cuenta de que cumplían con algunos estándares que iban más allá de la ley. Somos de los países que más ha tardado en tener una ley de transparencia, pero es verdad que cuando ha llegado esto no ha parado, o sea, esto ha ido muy rápido, tan rápido que yo creo que al final ya nos va colocando al nivel de muchos países de nuestro entorno, ¿no? La ley de transparencia, como se ha dicho, es del año 2013, la ley estatal, es una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Está muy focalizada, como diré ahora, en la administración, ¿vale? Pero aunque también afecta a entidades privadas, pero está muy pensada para las administraciones públicas y para el gobierno en general, y se fueron adoptando paulatinamente diversas legislaciones autonómicas. Es verdad que a veces el conectar la legislación autonómica con la estatal es complicado, ¿de acuerdo? Aunque yo creo que en el caso de Valencia no. La ley estatal sigue pendiente de desarrollo reglamentario, pero bueno, llevamos funcionando con ella, pues eso, desde el año 2013, ¿no? Yo creo que sería bueno y es una demanda del sector y seguro que tanto la plataforma, la coordinadora de ONGs, yo creo que estamos todos en lo mismo, ¿no? Oye, esto hay que aprovechar este desarrollo, hay que hacerlo ya. Nos genera dudas porque también al final la gente, como os digo, quiero ser transparente, pero sobre todo quiero cumplir. Lo que no quiero es, aunque no hubiera un régimen sancionador, incumplir por los riesgos, ¿no? O por las consecuencias de todo tipo que ello, entre otras reputacionales, que ello podría conllevar. La ley de transparencia estatal, la autonómica yo creo que piensa un poco más en el sector no lucrativo, pero la estatal ocurre como con muchas leyes que afectan a nuestro sector y es que se hacen para entidades mucho más grandes que las nuestras, como es la administración, pero luego dicen, uy, pero aquí están las entidades privadas y además dentro de las entidades privadas, las entidades sin ánimo de lucro. Y rápidamente hacen una adaptación, pero suele ser una adaptación que al final deja lagunas, ¿no? ¿A qué entidades aplica la ley de transparencia? ¿A qué tipo de entidades privadas? Bueno, pues dice, aquellas entidades privadas que perciban durante un año de cualquier administración ayudas o subvenciones públicas por encima de 100.000 euros o bien ayudas o subvenciones que representen más del 40% del total de sus ingresos y siempre que esas ayudas sean al menos o representen al menos en su conjunto el importe de 5.000 euros. ¿Qué disposiciones se les aplican a estas entidades? Bueno, pues voy un poco rápido y sé que os están surgiendo ya dudas, casi podría anticipar algunas preguntas, pero voy a seguir por lo menos hasta el final y luego si tenemos tiempo lo vemos. ¿Qué parte se aplica? Se aplica las disposiciones del capítulo segundo, que son las llamadas obligaciones de publicidad activa, es decir, qué tengo que dar a conocer. No es qué información mía pueden obtener terceros a través de la administración. Porque, sí. ¿Perdón? 5 minutos, vale. Pues 5 minutos. ¿Qué pueden obtener? ¿Por qué? Porque las fundaciones, nosotros también lo decimos, queremos ser transparentes, pero para dar a conocer al sector, si la administración da a conocer toda la información que sea pública sobre nuestras entidades, ayudará también a que sea más conocido. Pero aquí estamos hablando de lo que podemos y lo que tenemos que hacer nosotros como organizaciones. Bueno, pues hay que publicar una serie de información institucional, organizativa y de planificación, vais a tenerlo ahí,
Información de relevancia jurídica, que como os digo, como esto es una transposición, dice, estas entidades privadas que perciban estos fondos públicos por encima de estos umbrales tienen que aplicar estos artículos. Como estos artículos están pensados para la administración, pues hay cosas que encajan y otras que no encajan, porque lo de la información de relevancia jurídica, pues hombre, ¿por qué ley me rijo? Pero poco más, ¿no? Información económica, presupuestaria y estadística, contratos públicos, convenios con las administraciones públicas y subvenciones que recibo. Es verdad que esto la Administración lo sabe, cualquiera lo podría pedir a la Administración, pero en lo que avanza la Ley de Transparencia es, independientemente de que me lo puedan pedir, tú mismo en tu web tienes que publicar esta información, ¿vale? Los presupuestos, que en nuestro caso sería el plan de actuación, las cuentas anuales y los informes de auditoría y fiscalización, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos, que en el caso de los patronos son gratuitos, o máximos responsables. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad, esto no tiene ningún sentido, yo creo, en una entidad privada, como no la tienen las declaraciones anuales de bienes de los representantes de las entidades locales. En mi opinión, esto no aplica a entidades sin ánimo de lucro, como tampoco aplica la información estadística, ¿no? En resumen, hay una serie de información institucional, organizativa y de planificación que muchos de vosotros seguramente ya tenéis, incluso aunque no recibáis fondos públicos, y una determinada información económica y presupuestaria que tiene que ver con la rendición de cuentas y tiene que ver con los contratos, convenios o subvenciones de la Administración, de las administraciones públicas en general. ¿Qué ocurre en la ley estatal? Que no hay un régimen sancionador. El régimen sancionador se circunscribe al ámbito de la administración pública y es, en definitiva, el régimen disciplinario aplicable a un funcionario que no cumpliera con estas obligaciones, ¿no? Y el cumplimiento sí puede ser objeto de control por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Hasta donde yo sé, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el estatal, los informes que ha hecho, por ejemplo, han hecho informes sobre fundaciones del sector público, no sobre fundaciones privadas, por ejemplo. Pero yo entiendo que podrían hacerlo. Eso sí que podrían decir, oye, si son capaces de obtener toda la información de todas las webs de las fundaciones que están obligadas a aplicar ley de transparencia, pues podrían hacer ese informe. Estos son los principios de publicación. Acabo ya con la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, que, como ha dicho el secretario autonómico, está en revisión, está tramitándose una modificación de esta ley que en breve estará en vigor, ¿no? O será aprobada definitivamente por el Parlamento Autonómico y estará en vigor. La filosofía es un poco la misma. ¿Se aplica a todo tipo de entidades? No, a todo tipo de entidades privadas, no. Aquellas que reciban ayudas o subvenciones públicas de más de 100.000 euros o aquellas, bueno, pues como en el Estado, ¿no? Que reciban ayudas o subvenciones públicas de que representen más del 40% del total de sus ingresos y siempre que superen los 5.000. Y dice, y estas tendrán que cumplir la legislación básica. Bueno, lógico, la Ley de Transparencia del año 2013 que estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, aquí la ley valenciana amplía un poquito el ámbito subjetivo y ya mete a toda persona jurídica privada que perciba durante el periodo de un año ayudas o subvenciones de la Administración autonómica o de cualquier entidad enumerada en el artículo 2 superior a 10.000 euros. Aquí se está refiriendo ya a ayudas de la Administración autonómica, ¿no? Y dice que deberá dar la adecuada publicidad a la misma, indicando al menos la entidad pública concedente, el importe concedido y el programa, actividad, inversión o actuación subvencionada. No me detengo mucho más. También contiene una serie de principios generales. Bueno, pues hay que garantizar la difusión y transparencia de una información pública objetiva, veraz, actualizada. Hay que facilitar la accesibilidad a la información pública y, resumiéndolo, no se añaden obligaciones específicas de publicidad activa, ¿no?, a los sujetos del artículo 3.1, que como hemos visto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí sí se contempla un régimen sancionador, ¿vale? Se establecen infracciones graves, muy graves o leves y se establecen sanciones correspondientes a esas infracciones, ¿no? Entonces, es infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa de suministro de información pública que les sean de aplicación cuando se haya desatendido el requerimiento expreso del Consejo de Transparencia, Acceso a Información Pública y Buen Gobierno o de las administraciones públicas competentes.
Infracción grave cuando el incumplimiento es reiterado de las obligaciones de publicidad activa, ¿de acuerdo? Que les sean de aplicación, o bien publicar información que no sea veraz. Y la infracción será leve si el incumplimiento de las obligaciones, en todos los casos en los que no tengan la consideración de graves o muy graves, ¿de acuerdo? En este ámbito subjetivo ampliado, también para personas que reciban ayudas o subvenciones de las personas privadas de la Administración autonómica, también se establece un régimen sancionador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que aquí tenéis las sanciones, ¿no? Son las previstas en los artículos 32 o 33, las leves, amonestación o multa de entre 200 y 5.000, las graves, multa comprendida entre 5.000 y 30.000, las infracciones muy graves, multa comprendida entre 30.000 y 40.000 euros, ¿no? Además, digamos, de otras sanciones accesorias. ¿Qué es lo importante? Bueno, yo creo que es muy interesante lo que estaban contando del secretario autonómico, ¿no? Y que nos han trasladado sobre la aplicación o el sistema que está desarrollando la Generalitat para poder suministrar toda esta información, para no tener que estar en definitiva diciendo, bueno, yo quiero ser transparente, pero ¿qué hago? Me cojo el boletín de la Generalitat, me cojo la ley de transparencia y empiezo a ver, pim, 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 cumplo esto, cumplo lo otro. Si ya tienes, digamos, una checklist y un espacio en el que puedes ir suministrando y actualizando esa información, que además está relacionada con la información que la propia Administración tiene de la entidad a la que ha concedido ayudas, pues yo creo que miel sobre hojuelas y todo esto será más fácil, porque la dificultad con la que se encuentran todas las entidades, con esto a cabo, es precisamente esa, por dónde empiezo. Eso es lo que ha hecho que muchas entidades privadas, nosotros incluidos, y de eso hablarán ahora, hayamos desarrollado una aplicación, primero, ¿qué entendemos por fundación transparente?, que recoge los criterios que están en la Ley de Transparencia Estatal, pero que además añade otros criterios y además con el ánimo, con la intención de que esos criterios de transparencia sean cumplidos y utilizada esa aplicación para cualquier entidad, independientemente de que reciba o no reciba fondos públicos, ¿de acuerdo? Porque al final, bueno, unos arrastrarán a otros, aunque algunos lo hagan por obligación, probablemente con tal de ponerse a su nivel, pues habrá otras entidades que vayan detrás, pero además, bueno, porque yo creo que hay una clara mentalidad de lo importante que es esto, ¿no? Yo creo que no nos quejamos muchas veces de que el sector es poco conocido y mal comprendido, y hay cosas que no dependen de nosotros, es obvio, y la percepción es algo muy complicado, pero también hay que poner un poquito de nuestra parte y yo creo que estas cosas pues siempre ayudarán. Y nada más, perdón porque me he extendido un poco. ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Ah, perdón. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿O algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, os la pasaremos, sí, sí. La presentación. La presentación, sí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, solo añadir, un poco completar lo que acabas de decir, que la Consellería está trabajando en una herramienta para que todas las fundaciones y asociaciones que reciban dotación pública puedan volcar esa información de una manera más homogénea, y es a lo que hacía mención ahora Isabel. Y bueno, en las reuniones que hemos tenido para el convenio que estamos preparando también hemos un poco coincidido, ¿no?, con la idea de nuestra herramienta de autoevaluación, con la herramienta que ellos están preparando, que todavía la tienen ya casi, pero todavía no la tienen terminada. Y creo que puede ser, o sea, es interesante ver que estamos alineados en ese sentido y que trabajamos muy en paralelo y que podremos probablemente colaborar también a la hora de un poco comunicar las herramientas, ¿no?, entre diferentes sectores. Gracias, Isabel. Nada. Sí. Perdón. Significa que además de subir toda la información como hacemos a la web, al consultorado, a tiendas, además ahora otro sitio de difusión de información. No, vamos, habrá que ver cómo es la herramienta, no la hemos visto, pero seguramente no lo sé si es para que esté en la sede de la Generalitat
No lo sé, la verdad es que no lo hemos visto hasta ahora, entonces no sé si... Vale. No lo sé. ¿Nos puede responder la jefa? Ah, perdón, que es verdad. Sí, perdona un segundo, si tengo un micrófono y así también pueden partir oídos. Ella es, la jefa de servicio de la Consellería de Transparencia, de la Dirección de Transparencia. Y entonces está perfectamente al tanto de la herramienta de la que estamos hablando. Sí. Hola, buenos días. Sí, a ver, lo que dice la normativa en materia de transparencia es que los sujetos obligados pueden dar cumplimiento a sus obligaciones de transparencia bien a través de sus portales web, de sus páginas de transparencia, de sus páginas corporativas, o bien a través de la herramienta que ponga a disposición la administración concedente. Pues nosotros con esta aplicación lo que pretendemos es dar cumplimiento a este precepto, ¿no? Y entonces, o bien podrás publicar en tu portal, o bien introducirás la información y nosotros le daremos publicidad a través de GVA Oberta, que es nuestro portal de transparencia de la Generalitat. Totalmente. Sí. Sí, esa es la idea. Facilitar. La idea es que también esté conectada, pero el primer paso es la BDNS, que es el Sistema Nacional de Publicación de Subvenciones, que como es una obligación que nosotros ya tenemos y que ya damos publicidad, pues la idea es un poco conectar con el sistema. Sí, la idea es conectar con el sistema y que esa información ya aparezca de forma automática cuando tú identifiques a tu entidad. Sí, nosotros, si me permitís, es verdad que se trata de ser transparente y no morir en el intento, pero la verdad es que animamos a las dos cosas, es decir, porque tiene finalidades distintas o puede tener utilidades distintas, ¿no? Suministrar la información a través de una aplicación de la administración, aunque no fuera obligatorio y lo puedas hacer a través de tu portal, facilita contar luego con esa información, poder reutilizarla desde todos los puntos de vista, bien para dar a conocer información sobre el sector, bien para la investigación, para los estudios sectoriales que se hacen. Es un poco como lo de las cuentas anuales, ¿no? Nosotros pedimos a todas las fundaciones asociadas que publiquen sus cuentas en la web, en su web. Si alguna no tiene web, porque hay fundaciones que son muy pequeñitas y no tienen web, que lo hagan en la nuestra, pero obviamente lo idóneo también es que lo hagan en la suya. Pero pasa un poco con la rendición de cuentas. Está muy bien tener las cuentas en la web, es necesario, creemos que es lo mínimo que cuando alguien pincha en una organización va a mirar, oye, la organización institucional y las cuentas o los 4 datos de las cuentas, pero cada vez más los protectorados, que también es la administración, tienen un sistema de rendición de cuentas telemático, que aunque a veces da algunos problemas, porque en la informática todos nos enredamos y al final, bueno, pues a todos nos pasa, pero es que es lo que permite luego reutilizar la información agregada. Entonces, lo ideal, claro, siempre son las dos cosas, meterlo, ¿no?, en esa aplicación y luego además tenerlo en tu web y que cualquiera lo pueda ver. Sí. A ver si puedo. Isabel, las entidades que ahora mismo, a falta del tema del portal de transparencia, bueno, de lo que estáis preparando ad hoc para las entidades como las nuestras, las entidades que ahora mismo tenemos nuestros mecanismos de control interno, cumplimos puntualmente con todas las obligaciones con el protectorado y además nos auditamos de transparencia con sellos, entiendo que un poco no oficiales, de lo que hay, ¿no? Que es, por ejemplo, el sello de transparencia de la coordinadora. ¿Nos podemos ya dar por satisfechos de que estamos cumpliendo con todo esto o todavía hay más? A ver, pues a ver, hay que... A ver, claro, aquí me pongo ya el gorro de cumplimiento puro y duro y te diría, cógete la ley de transparencia, la que te aplique, y revísalo por si acaso, ¿no? Porque en general, cuando nosotros hicimos precisamente nuestra herramienta y estos estándares de transparencia, lo que hicimos fue comparar lo que había, lo de la coordinadora, lo de lealtad, lo de transparencia internacional, cogimos incluso alguna organización parecida a la nuestra extranjera y cogimos la ley, en ese momento la ley estatal, ¿no? Entonces,
llegas a la conclusión de que hay un mínimo común denominador, ¿no? Entonces, generalmente, como uno se alimenta sobre lo otro, cuando estás cumpliendo con la coordinadora, pues lo más seguro casi es que cumplas con la ley, pero puede que no. O sea, ahora no me sé de memoria la... ¿no? Nosotros, por ejemplo, sí acabamos metiendo el tema de las subvenciones públicas, pero es algo que para una entidad privada es irrelevante, ¿no? Entonces, por si acaso hay que chequearlo. Hay que chequearlo. A ver, esto también es con lo que hay que lidiar. Quiero decir que son normativas que se superponen. Por eso digo que la valenciana, no he visto el proyecto, la verdad. O sea, que cuando salga habrá que revisarlo también. La valenciana me ha parecido más sencilla en cuanto a que parte de lo básico de la ley del Estado y añade algo más. Pero lo que añade a mí me parece sencillo. Hay otras normativas autonómicas que no, que hay auténticas duplicidades. Pero... Pues nada, Isabel, muchísimas gracias. Pues nada, os dejo a los siguientes.